Que vea lo que es la caña murciana. Bueno, ¿quién empieza ahí, por favor? ¿Yo? Sí, por favor. Bueno, arranco más. Bueno, como me presentó Joaquín, mi nombre es Cristian. Soy todo eso que dijo. Durante un tiempo un poco me costaba decir soy, porque había como un concepto, como una idea de que uno no está bien tener muchos oficios, ¿no? Digamos, me ha pasado incluso una vez me he presentado y me han dicho, no, un solo sombrero. O sea, si estoy aquí en una sesión de directores, decir, no, soy director, ¿no? Si estoy hablando con productores, si soy productor, si estoy hablando con investigadores, si soy investigador y no más, ¿no? Pero poco a poco, y un poco la lógica contrahegemónica tiene que ver también con esto, de reconocer que uno nunca es solamente director, bueno, en el caso mío, ¿no? Luego habrá quienes son actores solamente, o directores solamente, o gestores solamente, pero por lo menos una de las formas en que se enuncia lo periférico, o esto que luego lo podemos discutir bastante sobre esta idea de la periferia, ¿no? Por supuesto no hay periferia sin centro, ¿no? Y no hay centro sin periferia, básicamente, entonces hay una dialéctica ahí en donde para que exista una periferia tiene que existir un centro, ¿no? Y tiene que tomar y adoptar ese lugar de centro, pero una de las formas en donde aparece justamente las marcas de producción y dirección, las formas de creación que son propias por lo menos del espacio que yo conozco, que es América del Sur y Argentina, y dentro de Argentina lo que se llama el conurbano bonaerense, que es toda la región metropolitana que rodea la ciudad de Buenos Aires, que es, o sea, si ustedes hablan de Madrid, de lo central que es Madrid, en Argentina eso es mucho peor, digamos, me atrevo a decir, porque Buenos Aires es una ciudad que concentra la actividad económica, que concentra la actividad política, que concentra la actividad mediática, que concentra, y donde, para que se den una idea, históricamente, por ejemplo, las líneas de tren confluyen todas hacia Buenos Aires, digamos, o sea, de hecho se habla históricamente de la aspiradora, ¿no? Porque en todo el país va todo hacia Buenos Aires, ¿no? O sea, es más, yo vivo en el conurbano bonaerense, en una zona metropolitana, y me resulta más difícil viajar de donde yo vivo a un lugar que está en el mismo conurbano a 20 minutos de auto. Si yo no tengo auto, me cuesta muchísimo viajar porque no tengo transportes públicos, y en cambio ir a la ciudad de Buenos Aires me resulta mucho más fácil, ¿no? Digamos, ir a la ciudad de Buenos Aires, volver desde la ciudad de Buenos Aires es muy sencillo, pero ir hacia un lugar que está como muy cerca, pero hacia allá, digamos, es más difícil porque justamente por esta confianza. Entonces la centralidad ahí es mucho mayor, ¿no? Tiene mucho más peso. Entonces asumirse como un director, en mi caso, dramaturgo, del conurbano bonaerense, que es la zona donde yo vivo, es como todo un rollo, ¿no? Digamos decir, bueno, y reconocer que hay una forma de producción propia de la periferia, una forma de dirección propia de la periferia, y entre otras cosas, y acá cierro de ahora, el que abrí, es decir, bueno, nunca producimos en la periferia, nunca producimos en el conurbano siendo solo uno, siendo solo el actor, siendo solo el director, siendo solo el gestor, siendo solo el dramaturgo, ¿no? Es muy difícil, yo cada vez a veces, sobre todo allí, acá somos poquitos y seguramente sería diferente el efecto, pero a veces digo, bueno, levanten la mano quién es actor, quién es dramaturgo, quién es director, bueno, todos levantan la mano, y entonces en un momento pregunto quién es solo actor, y a veces no hay nadie que levante la mano y dice, solo soy actor, ¿no? ¿Quién es solo director, no? Bueno, y entonces ahí es donde empieza como a pensarse que existe efectivamente una multiplicidad de oficios, y que uno en esa justamente multiplicidad de oficios es donde está la singularidad. Mi singularidad es la de ser un poco todo esto, ¿no? Luego si lo hago bien o mal es otra cosa, pero esa es mi singularidad. Y creo que ahí está, digamos, el punto para mí más interesante de lo que sería producir, crear desde la periferia, que es pensar en la singularidad, o sea, pensar en lo que me es más auténtico a mí y en lo que me es más identitario, ¿no? Yo siempre hablo de que toda producción cultural debe ser situada, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de teatro, ¿no? Porque me parece que el teatro justamente tiene, digamos, yo digo,
siempre me gustó mucho decirlo y provocar. Acá no creo que provoque demasiado porque son poquitos, pero realmente cuando son muchos, sobre todo cuando hay algunos investigadores más cerrados, genera bastante escosor. Es decir, el teatro, ustedes creen que tiene 2000 años, pero en realidad no tiene más de 100 años de antigüedad. Es un lenguaje muy contemporáneo. Y entonces, la pregunta ¿por qué? ¿Me está diciendo eso si los griegos, bla, bla, y los tailandeses y los teatros de la isla de Bali, bla, bla, y todo esto, ¿no? Todo este movimiento de artes escénicas que es milenario, que ha estado siempre, ¿no? Digo, bueno, sí, pero claro, hubo siempre, desde siempre, una pulsión escénica, performática, ¿no? Diferentes, pero si tenemos que pensar en el teatro como lo entendemos hoy, ¿no? En este tipo de lenguaje que no es un texto, sino que es algo que sucede en la escena, ¿no? Que tiene su propia singularidad en la escena, es bastante contemporáneo, ¿no? Y es bastante contemporáneo en todo el pleno sentido, ¿no? Tan contemporáneo que es analógico, no es digital, ¿no? Digamos, no se lo puede descargar de internet al teatro por ahora, y creo que no se lo va a poder descargar, que ahí está su singularidad. Entonces, esa singularidad le da su futuro, ¿no? Su modernidad, porque, digamos, a contrapelo de otros lenguajes como el cine, la televisión, los videojuegos, incluso la música, la literatura también, lenguajes también históricos, pero que tienen posibilidad de reproducirse masivamente, que uno puede leer en digital, ¿no? O escuchar la música, ¿no? Bueno, la música también obviamente tiene una dimensión performática, ¿no? Claramente, pero también, digamos, esa dimensión performática de la música es como una dimensión más, ¿no? De lo musical, mientras que uno podría tranquilamente, de hecho, digamos, esa es la ventaja de las formas de reproducción contemporánea de la música. Uno puede escuchar una sonata de Beethoven en su casa mientras se ducha, ¿no? y disfrutarla, o puede, bueno, por supuesto que está lo aurático de las artes plásticas contemporáneas, ¿no? Uno tiene que ir a ver la Gioconda al Louvre, ¿no? o el Jardín de las Delicias al Prado. Eso también es súper analógico, pero ese tipo, digamos, de arte en las artes plásticas es cada vez más periférico, por así decirlo, menos común. Digamos, realmente las artes plásticas también han incorporado la dimensión performática, ¿no? Digamos, justamente creo yo, para competirle un poco a la fotografía, al cine, ¿no? A otras modernas. Entonces, por lo tanto, el teatro para mí es un arte muy contemporáneo y que tiene esta cuestión analógica y lo más importante, por eso lo que está diciendo, situado, ¿no? Situado me refiero a, no se puede para mí entender, digamos, no se puede entender nada si no se lo sitúa en su contexto, ¿no? No se puede entender ninguna novela si no se la sitúa en el contexto en que se produjo, no se puede entender una película, ¿no? O sea, pero uno puede disfrutar una novela que se escribió hace 2000 años sin saber historia de literatura, ¿no? Mientras que el teatro tiene una situacionalidad, digamos, está tan situado, digamos, que a mí cada vez me cuesta más decir si una obra es buena o mala, si tiene un valor positivo o negativo, sin meterla, digamos, en el contexto en el que está. Y eso, digamos, para mí es profundamente revolucionario porque nos descoloca respecto de lo que siempre creemos, incluso pretendemos, ¿no? O sea, yo vengo acá con un espectáculo de España y quiero que lo vean y que digan qué buen espectáculo, quiero que me aplaudan y que les guste, ¿no? Lo que hago, y luego trato de llevarlo a diferentes lugares, ¿no? Y que a todos les guste, ¿no? Y está bien, digamos, es parte de nuestra dimensión hegemónica, ¿no? Pero hay otra parte de otra dimensión que es justamente la que a mí me interesa mucho, contrahegemónica, en donde voy a decirle, digamos, un ejemplo. Mis dos experiencias teatrales más fuertes que he vivido en mi vida, digamos, que no las he vivido nunca más en ninguna otra situación, ni cuando he visto lo mejor de lo mejor de lo mejor, digo, cuando he visto a Peter Brook o cuando he visto bueno, ahora no se me ocurre nadie más, pero digamos, a algún director así súper reconocido, ¿no? Tanto de Argentina como de cualquier otro lado, me ha gustado, he dicho, qué buena obra, qué impresionante, me voló la cabeza, qué bien que actúan, pero las dos experiencias teatrales que para mí fueron absolutamente movilizadoras en cuanto a lo que a mí me pasó, fueron en dos contextos completamente diferentes. Una fue la primera en Sudáfrica, en un festival que yo fui a Sudáfrica, donde fuimos a ver una obra de teatro en las afueras de la ciudad, estábamos en Gravestone, en la ciudad,
y fuimos a ver una obra de teatro en las afueras de la ciudad, en un colegio, hablada en cosa, digamos, en la lengua nativa. No entendí nada de lo que decían, pero no podía creer lo que estaba viendo, y no podía creer lo que estaba asistiendo como espectador en ese contexto. El público vivía la obra como si estuviera viviendo un partido de fútbol, gritaba, aplaudía, se paraba, le gritaba a los actores, ¿no? Y entonces yo sentí que estaba viviendo una experiencia que no iba a volver a vivir en ningún otro contexto, incluso, digamos, siendo que la obra era buenísima. Si esa obra la hubiera sacado y ahí lo hubiera llevado a Buenos Aires y lo hubiera puesto en un teatro, hubiera gustado mucho, pero no hubiera sucedido, digamos, lo mismo que había sucedido ahí, ¿no? Entonces ahí está esta situacionalidad del teatro, esta cuestión que tiene el teatro que es tan profundamente situada. Y la otra es todavía más radical el ejemplo, porque es una obra que yo vi en el conurbano bonaerense, o sea, en donde yo vivo, y es una obra que en cualquier otro contexto hubiera dicho es una obra mala, está mal dirigida, mal actuada, no tiene, digamos, las mínimas condiciones para poder decir esto está bien. Sin embargo, era una obra que estaba actuada por vecinas del barrio, digamos, del barrio donde sucedía, que se ponían desnudas, se desnudaban en un momento. Y entonces ese acto performático de la vecina, que no es una actriz profesional, que no está tan preparada para hacerlo, digamos, en un barrio, digamos, enfrente de sus vecinos, desnudándose, fue para mí una emoción, digamos, que todavía hoy se me pone la piel de gallina cuando lo pienso. Y eso, vuelvo a decirlo, era una obra que si lo hubiera sacado de ese contexto y lo hubiera puesto en cualquier otro teatro, ustedes me hubieran dicho, esto es una mala obra, no me interesa, está mal actuada, el texto es una porquería, no sé, ¿y por qué se desnudan, no? Y no son cuerpos lindos, y ¿qué tiene que ver ahí ese desnudo, no? Solamente funcionaba en ese contexto y en esa... entonces, por supuesto, esto... es profundamente disruptivo, porque todos tendemos a querer hacer obras que sean lo más universales posibles, lo más abiertas posible, a que puedan ser vistas en todos lados, ¿no? A que mucha gente la pueda ver y mucha gente pueda decir, sí, esto me gustó y a mí también, ¿no? Y bueno, justamente algo de la construcción de la comunidad tiene que ver con esa posibilidad de transformación y de traducción de una obra a otros contextos, ¿no? Yo esta obra la hago aquí, luego la hago aquí, luego la hago aquí, y seguramente todos decimos, es casi un lugar común decir, todos los públicos son diferentes, y de acuerdo a donde se hace es diferente el espectáculo, ¿no? Y el espectáculo cambia, por eso es teatro y no es otra cosa. Pero si lo llevamos al extremo, es muy disruptivo, ¿no? Porque nos pone en otro lugar, ¿no? O sea, incluso nos cuestiona, o me cuestiona a mí en mi lugar de director escénico occidental y que quiero que me compren funciones y que quiero vivir del teatro, frente a una circunstancia que tiene absolutamente que ver con cómo yo pienso lo escénico en mi contexto, ¿no? Entonces, creo que, como siempre, no hay que ir ni un extremo ni al otro. Creo que es muy útil para cualquier director, ¿no? Y acá lo contrahegemónico, tener, por supuesto, como meta o como horizonte la posibilidad de justamente vender muchas funciones y hacer muchas funciones y ser lo más universal que se pueda y ser lo más abierto que se pueda, pero que también es importante como directores escénicos ser conscientes del contexto, ¿no? El contexto donde producimos, el contexto donde vivimos, el contexto donde ponemos la obra, y ser consciente, digamos, en varios sentidos. Yo creo que, bueno, puedo decirlo, y también, o sea, digamos, ahora ya saliendo de lo que vi, de lo que viví como dramaturgo, como director, ¿no? Las veces las mejores funciones, por supuesto, fueron en contextos muy específicos, donde yo dije, qué linda función, qué bien me siento a estar haciendo función acá, y siempre tuvieron que ver con circunstancias extrateatrales, ¿no? Extraescénicas, ¿no? En todo caso, lo escénico, lo puramente escénico de esa circunstancia que es puramente extraescénica y por lo tanto es incontrolable, ¿no es cierto? La frase que a mí me gusta mucho decir, el verdadero teatro no es cosa de este mundo, ¿no? Digamos, el verdadero teatro no es controlable en términos de decir, bueno, lo voy a hacer así, me va a salir. Y creo que eso es la magia, ¿no? Digo, justamente si lo pudiéramos controlar, si pudiéramos decir que esto va a salir así porque yo lo voy a hacer así, va a salir así, no sería tan mágico cuando sucede, justamente ahí la idea del acontecimiento, ¿no? Escénico,
pero sí, digamos, lo que sí es controlable como directores escénicos o dramaturgos como actores es leer ese contexto, ¿no? Leer el contexto donde producimos, leer el contexto, es hacer conscientes de nuestro territorio, ¿no? Narrar el territorio, que a veces no significa narrar el territorio, no significa tomar lo que ese territorio me da. Borges tiene una frase, que dice, no sé si es verdad, ¿no? Pero la frase está buena, dice, en el Corán no hay camellos, dice Borges, ¿no? Entonces dice, ¿por qué no hay camellos en el Corán? Bueno, justamente porque el camello es algo tan común en el medio, digamos, en el Medio Oriente, que no necesitan contar que hay. Entonces es una frase que critica al escritor argentino que para hablar de lo argentino mete gauchos y asados, ¿no? Entonces, o bueno, al escritor, no sé, español que mete, no sé, flamenco, la tortilla, en una escena para decir, esto es español, ¿no? Porque hay, o sea, entonces dice, bueno, no necesariamente narrar el territorio tiene que ver con narrar esa parte del territorio que es supuestamente más visible a los ojos del extranjero, ¿no? Del otro. A veces narrar el territorio es narrar que en mi propio territorio, no sé, yo vivo en un barrio donde hay supermercados chinos, ¿no? O vivo en un barrio, otro ejemplo, decía, bueno, cuando hablamos de la gastronomía de Buenos Aires, uno piensa en el asado, en el mate, hasta en la pizza, si se quiere. Nunca piensa que los argentinos también, en una proporción mucho menor, pero proporción al fin, comemos sushi, ¿no? O sea, pedimos sushi, encargamos sushi y nos gusta el sushi algunos, ¿no? No todos, pero digo, por ahí un 20%, pero es parte también de la cultura, ¿no? Entonces a veces narrar el territorio no significa solamente tomar lo que más relevante, sino que a veces es tomar cuestiones que no son propias del territorio, ¿no es cierto? Pero sí es importante como narrar ese territorio, pensar ese territorio y pensar el lugar donde yo produzco, ¿no? Y donde yo creo, donde yo escribo, y muchas veces algunas condiciones de ese lugar donde yo produzco, donde yo escribo, en otros territorios, en otros contextos serían negativas, ¿no es cierto? El ejemplo que yo siempre doy, que para mí es bastante determinante, es generalmente cuando uno produce en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no sé, las obras en la ciudad de Buenos Aires hacen temporadas, ¿no? Imagino que aquí debe ser igual, ¿no? Entonces, quiero decir, se pone un espectáculo y entonces se pone todos los viernes a las 8, si tenés mucha suerte o va muy bien, se pone 2 días a la semana, ¿no? Solamente los grupos más exitosos comerciales, con famosos, digamos, en escena, logran hacer funciones de 3-4 días a la semana, ¿no? Porque realmente son 2 días, lo más común es un día a la semana, pero lo que se intenta es como que ese espectáculo en esa sala permanezca durante el mayor tiempo posible, ¿no? O sea, hacer 20 funciones seguidas en un mismo espacio, en una sala. Por lo tanto, se pone una escenografía, se pone una puesta de luces, se pone un vestuario y se pone una cantidad de actores que tienen que ver con que ese espectáculo se va a representar en ese lugar lo más que se pueda. En el conurbano, donde yo produzco, donde yo creo, no es así, no hay posibilidad, digamos, no hay forma de hacer un espectáculo en una misma sala más de 2 funciones, ¿no? Incluso cuando hemos hecho más de 2 funciones, 5 o 6, una vez por mes, ¿no? O sea, se hace un mes, y para el otro mes volvés porque me gustó, y quizás el año que viene, ¿no? ¿Cuál es la característica? Es que sos nómada, digamos, vas a hacer en esta sala y la siguiente función es en esta otra, y la siguiente función es en otra sala, y la siguiente función es en el otro festival, ¿no? Entonces, esta característica hace que uno no pueda crear una escenografía intransportable, ¿no? Digamos, yo siempre me burlo de la gente de la Ciudad de Buenos Aires porque cuando vos lo llamás y le decís, bueno, te quiero contratar para que vengas a función, me dice, bueno, hay flete. Flete es el transporte, el camión que te lleva a ¿no? La mudanza. Hay flete, siempre están obsesionados con el flete. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen que trasladar todas las cosas, ¿no? Todos los... Entonces, claro, están obsesionados con el flete. Yo sé que si yo produzco un espectáculo, ese espectáculo me tiene que entrar en un auto, me tiene que entrar en el auto para que yo lo pueda mover, ¿no? Y entonces, que mi planta de luces no puede ser una planta de luces súper detallada, minuciosa, súper específica, donde necesito, o a menos que yo digo, si necesito esa planta de luces, la tengo que proveer yo, tengo que irme con mi valijita, con mis protones y mi consola, porque seguramente en el otro espacio no voy a encontrar lo mismo, ni va a estar la misma disposición escénica. Entonces, eso que en la ciudad de Buenos Aires o en un contexto central podría ser un problema, ¿no? Decir, che, no puedo poner una escenografía, no puedo poner una planta de luces, ¿no? En mi caso se transforma en la idiosincrasia, ¿no? Se transforma en la marca de la producción, la forma, digamos, los parámetros de creación. Y yo sé que creo a partir de ahí, ¿no? No es
no lo vivo, y yo, la mayoría que conozco no lo viven como trauma o pesar, o si no podemos hacer esto, sino que simplemente, digamos, es algo que sucede, ¿no? Luego está quienes no se adaptan, y eso es positivo o negativo, ¿no? Digamos, quien no se adapta y dice, yo igual voy a hacer una super escenografía intransportable y luego veré cómo hago, y está quien no se adapta porque quiere hacer algo que lo debería haber hecho en un espacio, en un centro, y lo hace, entonces por lo tanto no funciona, ¿no? Termina fracasando porque, bueno, no tienes, no sé, la infraestructura lumínica en los centros culturales y en las salas de urbanos son muy pobres, digamos. Esto que vimos recién ahí no existe en ningún lado, digamos. Existe como al consumo en una ciudad de Buenos Aires, en alguna sala, ¿no? Entonces, digo, no tengo 30 tachos, le llamamos así nosotros los tachos, a las luces, ¿no? Ni mucho menos, no sé, helicoidales, ¿no? O sea, elipsoidales o PCs. Generalmente son luces más, menos precisas, ¿no? Menos, entonces, bueno, directamente LEDs, ahora todo LED, ¿no? Ahora que es más barato, más económico y gasta menos luz. Entonces, bueno, sabiendo que esa es mi realidad, yo me adapto. Si yo necesito un espectáculo donde la luz va a ser muy importante porque me determina la creación, sé que necesito yo llevarme a la luz, ¿no? Llevarme, este espectáculo viaja con su propia luz, ¿no? Y bueno, ya si quieren voy cerrando y después abrimos el juego. No sé, por ejemplo, ahora acá en España yo estoy con un espectáculo que hoy voy a hacer un ensayo abierto, los invito de paso, que es un ensayo, digamos, no es una función porque no va a haber luces, no es un ensayo. Luego lo voy a hacer en Barcelona, en la sala Badabaloc, creo que se llama Badabadoc, en Barcelona, que es un espectáculo que yo dirijo y escribo. Por lo general no lo actúo, acá lo voy a actuar porque estoy haciendo un reemplazo del actor, pero que es un espectáculo que se llama Apología, que es una versión de la apología de Platón, digamos, y de Jenofonte, ¿no? La historia de Sócrates, ¿no? Condenado en el juicio. Y luego tenemos una segunda obra, o una primera, porque era la otra que teníamos antes, que se llama El asado de Platón, ¿no? Y entonces es también una versión del banquete de Platón, pero que es un asado. Y entonces lo que hicimos ahí es un asado, o sea, esa no la puedo hacer yo porque nació de que el actor, que es el mismo actor que hace las dos obras, es muy bueno haciendo asado. Y entonces yo le dije, tenemos que hacer una hora donde vas a hacer un asado, y nos pusimos a pensar y salió el asado de Platón, ¿no? Y entonces él cocina el asado, el público come, está sentado en la mesa, ¿no? Y sirve y hace todos los personajes. Fue como una idea muy divertida porque además, como digo, nació primera esa obra, donde además el asado es sucio, ¿no? El asado es una cocina, te llenas de carbón, ¿no? Transpirás porque estás muy cerca del fuego, o sea, es algo que tiene, digamos, las condiciones de higiene son o sea, son muy pobres en el contexto del asado, y eso es lo que buscábamos, ¿no? Ese contexto, no buscábamos hacer un espectáculo limpio, cuidado, no, el espectáculo tiene esa impronta, ¿no? Y entonces la filosofía de Platón metido con esa cosa de la carne y el asado y bueno, y el actor que de repente se viste de mujer y entonces se pone un traje de mujer y está todo sucio y con la barba, ¿no? Entonces eso le da la impronta al espectáculo. Entonces cuando hicimos Apología, que es el segundo espectáculo, que la historia es antes, la historia es después también. Es el segundo espectáculo, cuando hicimos Apología dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Porque el dispositivo del asado era tan fuerte, ¿no? Gente que venía a verlo alucinaba con estar viendo una obra en un asado. Por supuesto que no se puede hacer en una sala, tiene que ser en un espacio abierto, donde se puede hacer fuego, la gente tiene que ver el fuego, ¿no? Después hemos adaptado, una vez lo hemos hecho en una sala donde la comida venía, ¿no? Uno no veía como la cocinaba, sino que venía, pero no era lo mismo, porque lo interesante es ver al actor cocinando, ¿no? Al actor metiendo la mano en el fuego, corriendo el carbón y todo esto. Y entonces, claro, cuando dijimos Apología, que es este espectáculo que voy a hacer acá, dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Porque tenemos una obra donde hay un asado, ¿cómo superamos eso, no? Entonces nos costó un montón, pese a que parece bastante obvio, hoy lo digo y es obvio lo que tenemos que hacer, pero nos costó un montón llegar a la decisión de
esto hay que hacerlo sin nada. O sea, esto hay que hacerlo con un cajón peruano y absolutamente nada, ni siquiera música, ¿no? O sea, ni siquiera música externa, digo. O sea, es texto, actor, cajón, nada más, ¿no? Digo, hoy en día me resulta obvio porque teniendo un dispositivo tan fuerte, tan extremo como un asado, ¿no? Te tenés que preparar todo el asado, digo, todo es obra, ¿no? El contexto es la obra, el fuego es la obra, la comida es la obra, el vino que te tomás es la obra, ¿no? El texto que estás haciendo es la obra. Acá es solamente el texto, ¿no? Solamente el cuerpo del actor, el texto y nada más, ¿no? Entonces, para mí, hoy en día lo pienso obvio, pero estuvimos buscando mucho para ver cómo podíamos superar, ¿no? O contrarrestar ese dispositivo del asado, ¿no? Y entonces ahí está como esta idea de lo territorial, la situacionalidad y cómo uno piensa su producción. Y el otro ejemplo que voy a dar es la otra obra que traje acá a España, que no la voy a hacer ni en Barcelona ni aquí, es una obra de teatro de objetos que se llama Mundo Vilina, que ahí sí actúo yo, me dirigen otros, que bueno, son dos valijas, dos maletas entran, siempre vuelvo a decir, tenemos que tratar de que todo entre en dos maletas, lo logramos. Llevamos todo, o sea, la obra sucede en una especie de escritorio, que yo lo armo con unas mesitas que se despliegan, ¿no? Y armo el escritorio y armo los objetos. Y esa obra, por ejemplo, cuando la montamos, la estrenamos, tiene una puesta de luces muy linda, porque es una obra con objetitos muy chiquitos, ¿no? Que cuenta una historia para niños, donde es una niña que quiere destruir el mundo, ¿no? Y que el cuco vive bajo la cama de ella, el cuco que se llama el coco aquí, nosotros llamamos el cuco, el coco, digamos, el monstruo que vive bajo la cama, ¿no? Que los padres amenazan, si no te dormís va a venir el coco y te va a comer, bueno, nosotros le decimos el cuco, y entonces el cuco, este monstruo que vive bajo la cama, se come al papá y a la mamá, y ella no sabe si llorar o estar feliz porque los odia, ¿no? Y entonces esta historia, ¿no? Que además es bastante disruptiva, después termina bien, tiene un final políticamente correcto, pero en el momento que se come al papá y a la mamá y ella no sabe si llorar o ponerse contenta, a los padres les hace una cosa así como diciendo que estoy viendo, ¿no? O sea, digamos, hasta ahí es todo divertido, todo muy gracioso, pero cuando ven que se comió el papá y la mamá es que estoy viendo, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo puede ser? Bueno, y lo que quería decir de esta obra es que nosotros cuando la montamos, la estrenamos en una sala con todas las luces, ¿no? Y vino la pandemia, o sea, la estrenamos en 2019, en septiembre, vino la pandemia. Y entonces, cuando se empezó a abrir un poco, la única chance que teníamos de hacerla era al aire libre. Y dijimos, vamos a hacerla al aire libre. Entonces, llevamos la obra al aire libre. Y claro, perdió la magia de la luz y del color de la luz y todo esto, pero ganó en que de repente pudimos llevar la obra a contextos donde no la hubiéramos podido llevar de otra manera, ¿no? Y ahí la obra gana, ¿qué es lo que gana? Digamos, voy a ver cómo lo enuncio. Un niño, una familia que se mete en una sala, que paga una entrada, o aunque no la pague, que se mete en una sala a ver teatro, no es el mismo niño, no es la misma familia, por lo menos en Argentina, que pasa por una plaza y ve la obra, ¿no? Entonces, el que se mete en una sala y ve teatro puede estar esperando una historia diferente, original, bla, bla. O sea, digo, la obra igual es original, pero es una historia que uno más o menos sabe que le van a contar. El que pasa por una plaza no está esperando ver eso. Entonces lo que genera esa historia tan disruptiva contada en una plaza, ¿no? con niños alrededor, qué sé yo, es mucho más fuerte en tanto historia, a pesar de que pierda toda la parte más estética, pierde la luz, pierde todo esto, pero la historia gana, ¿no? O sea, sube. Entonces, ahí es como, bueno, cómo traducir al contexto, ¿no? Cómo traducir, decir, sí, efectivamente, acá voy a perder una parte del espectáculo que a mí me gusta, que es todo lo lindo que tiene estéticamente, pero voy a ganar en que hay un público, y vuelvo a decir, no es solamente que gano que amplío mi público, sino que ese público viendo esa obra en ese contexto, la obra le impacta diferente. El texto, el cuento, la historia que se cuenta le impacta diferente. De hecho, las únicas objeciones que tuvimos a la obra, igual es raro que no hayamos tenido más objeciones, vinieron con textos así, ¿no? Gente, madres indignadas o profesores indignados, cómo están mostrando esto a los chicos, ¿no? Ahí tenemos un famoso ejemplo que yo estaba terminando la obra y veía que el director que estaba con la técnica discutía con una mamá, ¿no? Y que la mamá le decía, esto no se puede mostrar, los chicos están aterrados.
Y el director dice, mirá la cara, no están tan fascinados, que estaban ahí los pibes viendo la obra, no, pues claramente, o sea, la idea del monstruo que se come es fascinante para la infancia, es una cosa que les da miedo pero a la vez lo fascina, ¿no? Bueno, entonces, ¿y por qué sucedió eso en ese contexto? Y bueno, justamente porque en ese contexto era mucho más fuerte, ¿no? La propuesta, entonces más fuerte. Entonces, bueno, básicamente esto era lo que quería decir, ¿no? Como siempre, para mí el teatro es una actividad profundamente situada y en ese sentido el territorio, el espacio donde yo la hago, el espacio donde monto la obra eventualmente, o el espacio donde la creo y la concibo y la pienso, tiene que ser parte, digamos, de mi imaginario, ¿no? Tiene que, o sea, si yo sé dialogar bien con ese espacio, seguramente va a ser mucho más interesante lo que cree y más satisfactorio en términos estéticos también y políticos. Muchas gracias. El título de este diálogo y demás viene cuando Joaquín, en el mes de abril, me envía unos audios. Oye, Pepe, estoy pensando en hacer todo esto a raíz de, como bien ha contado, de que venía Cristian y demás, y que la temática central sea el trabajo de periferia, ¿no? A través de la periferia, por cómo se puede regir la producción y la dirección de un espectáculo. Voy a hablar en plural y en singular, ¿vale? En plural porque nosotros tenemos una compañía que es Tía de Cone, pero el otro 50% es Rocío Bernal, que no ha podido venir. Entonces, esas decisiones siempre las tomamos entre los dos, aunque es verdad que la dirección normalmente recae más sobre mí. ¿Por qué personajes de ningún lugar? Porque es verdad que nosotros nos sentimos un poco así, de ningún lugar, porque es verdad que a nivel nacional Murcia es periférico y nosotros que estamos asentados en Murcia nos sentimos también de la periferia y intentamos permanentemente estar en la periferia también, ¿vale? Todo esto se remonta un poco en que tenemos una profunda conexión con el mundo de los bufones. El mundo de los bufones, pero no solamente esas conexiones del mundo de los bufones, es más a nivel de espíritu que a nivel de técnica. ¿Vale? Porque es verdad que nos sentimos un poco como los bufones medievales que estaban en el bosque, estaban en la periferia de la ciudad o del pueblo, y una noche al año se le invitaba al centro para poder contar lo que veían sobre la sociedad. Entonces, echando un poco la vista hacia atrás también de nuestra formación, que a nosotros nos pasó exactamente igual que a ti en Sudamérica, nuestra formación en Filicorio, donde cada uno hablaba, las clases eran en inglés, pero cada uno interpretaba en su propio idioma. Entonces, una escena con varios personajes podría ser en italiano, en japonés, en vasco, en castellano y en inglés, es decir, cada uno actuaba en su idioma para tener esa esencia. Entonces, claro, eso también nos dio mucho que pensar, y cuando ahora echamos un poco la vista hacia atrás, es verdad que sin menospreciar, sino todo lo contrario, con intención de amar y abrazar, todos nuestros trabajos que hemos intentado trabajar en la periferia, todo eso resulta que parece ser que no quiere ser visto por el núcleo urbano, por la capital de Buenos Aires, en este caso sería Madrid, en este caso sería Murcia capital. ¿Por qué? Porque todos los centros, tanto esos barrios de mujeres que hablaban de la performance, pero personas sin hogar, personas con diversidad, con discapacidad, la cárcel, todo eso está en la periferia, porque lo que es la ciudad no lo quiere ver. La ciudad debe de ser linda y quiere cosas bonitas y quiere cabezas de cartel, pero no quiere ser. Entonces es verdad que nuestro sentir, tanto en esencia para poder contar historias desde la compañía como la dramaturgia que la lleva Rocío en el proceso creativo, es un personaje que es un proceso donde los personajes y la compañía están desenraizados desde el inicio, y lo que buscan es
encontrar raíces, pero no se sabe de dónde. Hay como una expectativa, pero realmente nunca pasa y no es la intención, pero sí es verdad que están en esa búsqueda. En los procesos creativos, por hablar de la dirección y la dirección desde la periferia, como todos son proyectos de creación por parte de la compañía, tanto Rocío como yo buscamos e intentamos encontrar el tema y la esencia de lo que queremos hablar, y entonces en ese momento es cuando se conforma el elenco. ¿Vale? El elenco, según nuestras bases, siempre será actores y actrices con y sin discapacidad. ¿Vale? Con diferentes capacidades que tengan, y lo que sí que en ese proceso de dirección, porque no solamente dirección es como movimiento de escena, sino como dirección del proyecto, sí que mantenemos siempre un tiempo estipulado que ronda alrededor de un mes, que puede ser entre 8 y 10 sesiones de trabajo, que es que cuando tenemos elegido el tema siempre el elenco debe de tener y proponer una identificación con el tema, para que no sea impostado. Es decir, que nunca sea vengo a trabajar con la compañía, cumplo mi horario, mi obligación y me voy, sino que deben de ser intérpretes creativos. Por lo tanto, siempre buscamos la identificación personal con el tema propuesto, y si no, se invierte todo el tiempo para que esté, para que efectivamente puedan ser intérpretes creativos, estando de acuerdo o en desacuerdo, porque eso también puede enriquecer. Entonces, después también, cuando tenemos eso, comienza el proceso de producción. Dejamos un tiempo de paralización y comienza lo que es el tiempo de producción, no de preproducción, que eso ya ha sido anteriormente, pero sí de producción. En este caso tenemos 2 vías. O de pronto podemos hacer una producción periférica 100%, o podemos hacer una producción más central. Hemos tenido las dos oportunidades de vivirlo. ¿Cuál ha sido nuestro sentir? Que cuando hemos hecho una producción más descentralizada, más de la periferia, el proceso creativo ha sido más libre. Mientras que cuando la producción en sí ha estado más centralizada y más en el núcleo, hemos sentido un poco la presión y estar un poco más compactados, porque ya hay unas reglas del juego establecidas, ¿vale? Quiere decir que esa creatividad se corta un poco porque deben de seguir unos parámetros establecidos para poder estar ahí. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hemos estado fuera nos hemos sentido más libres. Entonces es verdad que echando la vista hacia atrás, pues, tal vez 2014 o 2015, esa libertad parte desde un momento de poder trabajar con personas sin hogar y decir, en vez de que la expectativa sea ir al núcleo urbano para que tenga visibilidad, en este caso Concha pudo venir en su momento, lo que hicimos fue que la sociedad venga a la periferia. Entonces, para ver la realidad de lo que es un centro con personas que se encuentran en situación de sin hogar, debe de ir a la propia institución, debe pasar por todas las instalaciones con alrededor de 200 o 300 personas sin hogar y ver una pequeña representación dentro de las instalaciones. Entonces, en ese caso, lo que es el orden se invierte. Entonces, lo que es el centro de la sociedad viene a la periferia para poder, en este caso, era bastante fuerte porque era la primera vez que se tenía ese contacto por parte de las personas y no sabían muy bien. Por lo tanto, también es un ejercicio de sensibilización e incluso poder quitar estigmas de decir, no, esto que está aquí fuera es peligroso o desconozco. Después, con esa intención, hicimos otro espectáculo que era exactamente con lo mismo, pero es verdad que son cosas que suceden. Tuvo mucha repercusión nacional. Entonces es verdad que afortunadamente con ese espectáculo pudimos tener mucha repercusión tanto en gira nacional como en medios de comunicación.
Entonces es verdad que ahí yo creo que andábamos todos un poco desubicados, diciendo, vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Qué significa que estar programados en un teatro de Madrid durante 20 días seguidos en Navidades y que te venga la Televisión Nacional a hacerte una entrevista o que te venga la Sexta a hacerte una entrevista? Creo que andábamos todos un poco como diciendo, ostras, pero esto es exactamente qué es, porque nosotros estamos muy a gusto haciendo lo que hacemos en nuestro sitio y que vengan a vernos. Pero en ese momento también fue muy enriquecedor, porque lo que es tal vez nos centramos más en el acto vivencial y en el acto de la producción, porque es verdad que pudimos tener beneficios, pero esos beneficios lo que hicimos fue dignificar el trabajo de las personas, y entonces como que todo ese beneficio iban para ellos, para una libreta de ahorro, para poder cobrar más adelante. Entonces como que ese trabajo fue un poco más de la producción. También a la hora de dirigir, creo que también la mirada debe de ser periférica. Claro. Porque también ahora con el último espectáculo, con Cría Vuelos, también invitamos a una persona a un ensayo para poder trabajar con los actores y poder mejorar las cosas. Y de pronto me hizo una gran pregunta que me dijo, ¿pero qué es lo que quieren mejorar realmente? Digo, pues la verdad es que me gustaría mejorar un poco la conexión, lo que es la vulnerabilidad, el vínculo y la confianza, y que esto lo puedan llevar un poco más a otro peldaño. Y entonces me hizo una pregunta que dijo, bueno, pero eso es que sea de los actores porque tú quieres mejorar eso, o es una exigencia de dirección. Vale, eso fue Antón que me lo dijo y le dije, joder, me acabas de romper un poco la cabeza. Porque es verdad que una de las cosas que defendemos, ¿no? He ido un poco desde las experiencias de atrás, ¿no? De este momento de poder ver a personas actuar en otro idioma que no es tuyo y que se te pongan los pelos de punta en esa experiencia y entenderlo más que nunca las cosas y sentirlo verdaderamente. Con estos cuerpos diversos a nosotros nos sucede lo mismo. Claro. ¿Vale? De pronto ver la expresividad de un cuerpo diverso, no simplemente un actor o una actriz que viene a hacer su trabajo para decir un texto memorizado y tener una fiesta privada de sentimientos, sino tener estos cuerpos diversos para nosotros nos potencia nuestra labor, tanto de dramaturgia como de dirección. Y es como decir, trabajamos con el cuerpo que tenemos porque apostamos por ello. Entonces, si esta persona en un estándar entendido normal, entre comillas, de cómo se debe de hacer las cosas, nosotros apostamos por esos cuerpos diversos para que se puedan hacer de otra manera y dan un tiempo para que eso suceda. La cuestión es que también en esta mirada periférica, cuando tenemos este tiempo y no tenemos esta presión, nos sentimos mucho más libres, como he comentado antes. La cuestión es cuando se deja de tener un poco esta mirada periférica, lógico y normal, porque eres una empresa y debes de tener funciones para poder pagar facturas y poder vivir de ello, porque si no, no tiene sentido. Esa mirada aparece un poco también, ¿no? Como de decir, ay no, yo como director me encantaría esto, yo lo que quiero es 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 esto. Ya, pero es que realmente, por lo que tú has apostado y has definido el primer paso de producción, es este elenco. Claro. Y son estos actores, estas actrices y estos cuerpos. Entonces, es donde empieza también el ego tocapelotas del director. De decir, no, pero yo lo que quiero es esto porque en mi imaginario está esto y esto seguro va a funcionar en escena porque esto lo va a petar y así voy a conseguir estos 4 bolos más. O el lenguaje actual de las artes escénicas es este. Por lo tanto, debo de apostar por este lenguaje. Es ahí donde siempre yo creo que tenemos o nos hemos encontrado esa lucha de decir, vale, pero ¿qué es lo que queremos? Y es como volver a las raíces permanentemente. De ahí retomo a la pregunta que me dijo Antonio, de decir, bueno, esa exigencia del director, ese
ego del director de lo que quiere es esto y le está pidiendo algo a un actor o a una actriz que a lo mejor no tiene esas claves y no puede llegar a eso, pero puede llegar a eso desde otro camino también. Y es como dar el tiempo para eso, ¿no? Y entonces esa observación es maravillosa y es como un reconectar, ¿no? Y por cerrar un poquito también lo que es la periferia y personajes de ningún lugar, que es un poco como nos sentimos. Actualmente estamos trabajando en un proyecto en el que es muy simbólico porque es un poco como compañía nos sentimos, ¿no? El proyecto se llama Raíces y resulta que es que Murcia es la sexta capital de España en población, pero realmente tiene un truco muy grande, que es que no es Murcia capital o Murcia ciudad, sino que Murcia tiene su municipio, tiene 40 kilómetros de periferia. Entonces, claro, Murcia, lo que es el municipio, tiene una periferia gigantesca porque no son municipios autónomos, sino que pertenecen a Murcia, al municipio central, pero a la misma vez están un poco olvidados. Entonces este proyecto Raíces, que nos sentimos muy simbólico en este momento para la compañía también, esa reconexión, es que la propuesta de este proyecto es que toda persona o todo lugar tiene una raíz, por mucho que digamos que nos sentimos de la periferia, que si vivo a las afueras, pues mi raíz es la naturaleza, mi raíz es esta de conexión, mi raíz es mi vecino o mi vecina. Realmente tenemos raíces. La cuestión es que nos quedemos ahí nada más. Entonces el proyecto es intentar conectar varias localidades, en este caso son 18 localidades de la periferia de Murcia, con sus raíces propias, de patrimonio, de historia, y cómo todo eso podemos dejar de sentir estas raíces propias y dentro de estas 4 paredes de cada localidad para decir, romper esa barrera e intentar reconectar todas estas raíces para un proyecto colaborativo que termine en una intervención artística entre todos, entre todas las localidades, hecho y promovido por ellos en todo momento. Realmente nosotros aquí jugamos un papel que es importante, pero somos motivadores y coordinadores de este acto artístico y a la misma vez, por supuesto, lo que nuestra intención de investigación es poder identificar cuál es la esencia de estas raíces individuales para ver cómo se pueden conectar, porque seguro que hay puntos comunes. Lo que pasa es que cada uno defendemos nuestro rinconcito, pero realmente la cuestión es que estamos interconectados, pero a ver de qué manera. Entonces es verdad que ahora mismo este proyecto a nivel de compañía nos viene súper bien, a nivel emocional, sobre todo, y creativo, porque es como un poco volver a nuestros orígenes, de decir, vale, ahora vamos verdaderamente pero encima de todo, lo que es la confección artística y todos sus departamentos de producción estarían confeccionados también por las personas de cada localidad, es decir, desde esparto, desde tapiz, desde bordado, desde patrimonio e historia, desde dibujo, desde fotografía, a teatro, a poesía creativa, a música, cuadrillas, danzas, por supuesto. Y entonces la cuestión es que ahora mismo tenemos una radiografía, o estamos en ella, maravillosa, súper amplia, y ahora el reto es cómo eso se puede compactar todo. Entonces, la cuestión de un poco de personajes de ningún lugar tiene tres patas fundamentales, que es desde la compañía, el sentir de la compañía, la creación y el punto de vista de la compañía, desde la dramaturgia también, porque lo último que llega a nivel de dramaturgia
solo el nombre de los personajes en el caso de que tengan, que hay muchas veces que no tienen, y son nombrados simplemente por títulos que le ponen otros personajes a esta persona, e incluso también un poco desde la dirección, pero desde esa mirada periférica también de la dirección. Interpretativa, por y para mí, donde no tengo en cuenta ni a mis compañeros en escena, ni al público, ni la obra que estoy desarrollando. Entonces de ahí viene esa fiesta privada. Ese es el teatro de hace 100 años. Y la pregunta es, porque esto que decíamos, esta tensión entre esto que me hace libre, que me gusta hacer, y esto que tengo que llevar al centro, ¿no? El que quiero, cuando quiero. No hay ahí, quizás no la haya, pero no hay. Digo, a veces me parece que, a veces pasa, ¿no? A veces no pasa, pero que uno siendo como más auténtico, al revés, consigue más financiamiento, consigue más apoyos que cuando uno trata de hacer lo que hace el otro, ¿no? Porque finalmente es auténtico, ¿no? Finalmente es lo que me da la luego, por supuesto, si hay financiamientos que son específicamente para el teatro contemporáneo y entonces lo mío no tiene nada que ver y seguramente no lo voy a conseguir, ¿no? Pero a veces no pasa, no digo, pregunta, ¿no pasa esto de que siendo más libre o más auténtico, jugando más con las reglas que quiero jugar, en vez de adaptar a la regla del otro, no pasa que a veces al revés es más exitoso todavía en términos incluso económicos? Claro, sí, lo que pasa es que es verdad que hay en lo que es la producción económica, que supongo que pasará exactamente igual, hay unos parámetros establecidos muy grandes. Es más, ahora mismo hay una cosa también en España que tenéis vosotros también, que es el mecenazgo cultural. Estamos hablando de un 22% de patrocinio de un espectáculo. Bueno, ese 22 realmente a través de otros agentes a la empresa se le queda un 12% realmente. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Que si estamos hablando de este mecenazgo cultural y este patrocinio de un 12% sobre el valor total de tu proyecto, sí. Cuanto más sea la producción, más vas a poder tener el patrocinio. Okay. Si de pronto tú dices, vale, tengo libertad y yo quiero ser totalmente independiente, pero tu producción es de 20.000 euros, estamos hablando de que tal vez puedas recibir 2.400 euros nada más. Si te lo llevas en cambio a 100.000 euros de producción, está subiendo mucho más. Entonces, claro, hay muchas veces que nunca saben muy bien ¿qué conviene? ¿Qué conviene? De ahí es como el sentir de ningún lugar, porque tú dices, que supongo que te pasará a ti también, como tú dices, soy profesional, tengo mi empresa, quiero vivir de ello, por supuesto, pero no puedo estar aquí, tampoco estoy aquí, pero ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué puedo hacer? Yo creo que todos hacemos esa balanza. Claro, lo que pasa es que allí en Argentina no funciona de esa forma el mecenazgo. O sea, ellos te dan hasta tal monto, o sea, este es el máximo que te pueden dar. Y no depende de lo... O sea, sí, realmente lo que te dicen es casi todos los financiamientos allí es hasta el 75% del total. Claro. O sea, si vos tenés una producción de... Bueno, no hay producciones de 100.000 euros en Argentina, pero de 20.000 euros, por ejemplo, vos podés recibir como financiamiento hasta el 75% de esos 20.000 euros. Sobre una base de un monto máximo que es lo que te pueden dar. O sea, por ejemplo, el mecenazgo Buenos Aires, que es la ciudad donde hay mecenazgo, porque solo hay mecenazgo en Buenos Aires y en algunas otras provincias, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires donde yo vivo no hay mecenazgo. Y te da hasta 20 millones de pesos, que son más o menos 18.000 euros. Ese es el máximo. Ya. No importa cuánto gastes. entonces como que ahí hay unas reglas diferentes. ¿No? Entiendo perfectamente. Pero bueno, también digo, yo lo pensaba incluso en términos de autenticidad y de... Total. Que a veces, no sé, uno trata de parecerse al otro. ¿Por qué? Porque al otro le fue bien con eso que vos
mirás a un otro y decís, ay, me encanta lo que hace, le fue bien, todo el mundo compra su espectáculo, voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo, sí, total. Catástrofe. Fracaso, sí. Catástrofe. Va, digo, ahí a alguien le podría salir bien quizás, pero bueno, generalmente no es. Y después finalmente nada, otra cosa que siempre estamos diciendo, porque ahí sí las condiciones de producción en Argentina son más precarias que las de España, como que el éxito, digamos, está reservado para muy pocos, de verdad, muy pocos. O sea, digo, el actor, o el productor, el director que logra vivir de su trabajo y solo de su trabajo como actor o como teatrero, es muy poco, digamos, un 3% de la plaza total de directores. De 100 directores que existen, 3 logran vivir de su trabajo. Entonces, lo que yo siempre digo es, si todos estamos mirando ahí a lograr eso, de esa forma, hay un 95% de soledad fuera. Entonces, si nosotros en cambio cambiamos esa mirada y decimos, bueno, esto no funciona, digamos, si solo el 3% puede vivir lo que hace, hay algo que está mal, ¿no? O sea, hay algo que no está funcionando, cambiemos la perspectiva, ¿no? Pensemos alternativas para no ir a buscar eso, ¿no? O sea, busquemos otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la construcción en red, ¿no? O sea, decir, en lugar de competirnos, a ver quién gana, si vos sos mejor director que yo, juntémonos, o sea, juntémonos y digamos, bueno, no nos compitamos, juntémonos y hagamos algo juntos, ¿no? Digamos, nosotros allá en Argentina y en mi compañía, por ejemplo, Virina, el espectáculo que comentaba, el teatro está producido por 3 compañías, es una coproducción de 3 compañías, y no sé cómo será aquí, pero allí no es tan común que 3 compañías se junten para producir, porque lo más común es que sí, todos nos vamos a ver entre todos vamos a ver el espectáculo del otro, pero después cada uno hace su espectáculo, cada uno tiene su estética, cada uno está como más celoso de lo que tiene, ¿no? Y acá nosotros dijimos, no, juntémonos y hagamos algo juntos, ¿no? Y aquí sucede lo mismo, como que cada compañía es muy recelosa de la otra. Claro, bueno, allá también, y a veces es como cambiar ese chip y decir, no, juntémonos, hagamos esfuerzos, ¿no? Y, incluso me ha pasado, por ejemplo, bueno, yo organizo un festival de biologías en el urbano y una vez me pasó que de repente me entero que en la misma fecha que yo estoy haciendo mi festival, me ponen otro festival más o menos en la misma fecha, ¿no? Y entonces, bueno, mi primera reacción fue la de enojarme, putear, o sea, decir, no, maldecir el universo, y después mi segunda reacción fue, no, bueno, hagamos algo porque si yo me pongo en esa y hago que mi ego prevalezca, acá no va, o sea, no vamos a competir. Entonces, por teléfono llamé y dije, miren, yo no les voy a pedir cambio en la fecha de su festival, porque evidentemente ya lo lanzaron, yo no puedo cambiar la fecha del mío, porque no lo lancé, pongamos de acuerdo, hagamos un festival, o sea, compartamos espectáculos, busquemos la manera de, así yo mi promoción te la comparto, tu promoción me la compartís, y entonces, bueno, claro, para mí significó de poner el ego, porque yo necesitaba estar primero, yo lo puse antes, ellos me pusieron, no me consultaron, bueno, le pongo el ego, ¿no? Bueno, listo, esto ya está dado, ¿no? O sea, entonces, ¿para qué voy a pelearme? Y funcionó bien, digamos, eso. Ellos me compartieron mi espectáculo, yo me compartí a ellos, el público no se compitió, no es que el público que iba a ir a mi espectáculo fue el de ellos o al revés. Y entonces, bueno, ahí, digamos, esto funcionó de una manera como, yo digo, antihegemónica, ¿no? Porque realmente uno tendería a decir, mi festival lo voy a defender a muerte, lo voy a tratar, lo voy a cerrar para que sea solo mío, ¿no? Sea mío, Y si puedo, te puedo hundir a ti. Sí, exactamente. Sí. Y competimos, ¿no? O sea, venía a ver lo mío y no vas a ver lo del otro. Y en cambio acá, bueno, compartimos programación, compartimos... y lo he hecho mucho, digamos, y es increíble lo que cuesta, ¿no? No sé si ustedes están familiarizados con el mundo de festivales, pero una de los principales egos incluso podría decirlo de esta manera, miserias del director y programador de festivales, que no me toquen mi programación. Sí. O sea, no me toquen, y no me toquen me refiero a, che, tengo un espectáculo que te puedo pasar. No. ¿Entendés? No, porque yo mi programación la hago yo. Y es un problema, porque para mí es decir, mira, yo tengo un espectáculo que viene de España a mi festival, y el festival tuyo son 2 semanas después, se puede quedar y hacer funciones, ¿no? Y
Sí, simplemente es que lo tomes, ¿no? Y bueno, muchas veces lo hemos logrado, pero muchas veces no lo logramos porque justamente hay algo ahí como de recelo, entonces cuando logramos trascender eso, incluso ha pasado, ¿no? En pandemia, por ejemplo, Pirologías lo hicimos en pandemia y bueno, fue un festivalazo, digamos, paradójicamente, digamos, porque iba a ser, el festival que iba a hacer, que iba a ser un fracaso, que iba a ser en pandemia, que iba a ser y de repente salió un festival que rompió, digamos, o sea, que vino a reponer algo que faltaba, que justamente la gente se moría de ganas de hacer teatro, ¿no? Digo, porque los que hacemos teatro no solamente queremos hacerlo para comer y vivir, sino que necesitamos hacerlo, digamos. Entonces, y por ejemplo, en pandemia lo que hicimos, el Festival de Pirologías es internacional, aunque cada vez cuesta más traer espectáculos de afuera, pero como no podíamos traer a nadie porque no venían, empezamos a contactarnos con festivales de otros lugares y entonces le dijimos, mira, yo te doy una obra, vos dame una obra, yo no tengo obra, vos no me cobres. ¿Entiendes? O sea, hicimos un trueque de obras. O sea, entonces, y funcionó un montón, digamos, tuvimos espectáculos de Brasil, de Polonia, de México, de Perú, de Chile, de Uruguay, y todos, digamos, desde mi festival yo no los pagué. Lo que hice yo fue darles a ellos espectáculos de Argentina que les interesaba programar en su festival, ¿no? Luego, más adelante. Entonces, fue como un exceso, el trueque de espectáculos. Está bien, condiciones pandémicas, ¿no? Virtual, ¿no es cierto? Pero bueno, igual había que pagarlos esos espectáculos porque igual tenían un cachet y todo. Entonces, nada, eso como que fue también, ¿no? Una forma de como alianza en lugar de competencia, alianza en lugar sí, eso, en lugar de competencia, en lugar de hacer una carrera a ver quién gana, ¿no? Decir, bueno, vamos juntos, ¿no? O sea, en esto. Eso.